Buen día para todos. De parte de Sigmanertel queremos darle nuestra cordial bienvenida y agradecerles a todos por estar el día de hoy conectados en esta nueva sesión que hemos venido programando. Me presento, mi nombre es Alejandro Patiño Restrepo, soy ingeniero preventa de la empresa Sigmanertel. Sigma es una empresa comercializadora de soluciones para las áreas de telecomunicaciones y también sistemas eléctricos. Nosotros contamos ya con una experiencia de 15 años en el medio. Tenemos presencia a nivel Colombia y estamos presentes para suplir todas esas necesidades en todos estos proyectos que se vienen ejecutando. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que lo hemos llamado soluciones en sistemas de sujeción y conectores de potencia. Vamos a hablar un poco sobre este portafolio eléctrico perteneciente a Panduit, y para ello pues nos acompaña nuevamente el ingeniero Luis Cadena, quien es gerente del portafolio eléctrico para Colombia de Panduit. Vamos a estar hablando un poco sobre esas características de estas dos soluciones, las aplicaciones. Vamos a mostrar un poco también los diferentes números de parte y vamos a estar transmitiéndoles a ustedes alguna información para su conocimiento sobre este tipo de soluciones. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden utilizar el chat que está embebido en la herramienta, y al final de la charla vamos a dar un espacio para responder estas mismas. Entonces, pues sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Luis Cadena para que iniciemos entonces esta charla. De nuevo, muchas gracias a todos y esperamos que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Ingeniero Luis. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, como lo comentó Alejandro, la idea del día de hoy es que veamos un poco acerca de las diferentes soluciones que tenemos para sujeción y también con todo el tema de conectores de potencia. Entonces, como les comentaba, entonces la idea del día de hoy es poderles mostrar un poco acerca de nuestras soluciones de sistemas de sujeción y con nuestros conectores de potencia. Entonces vamos a arrancar el día de hoy con los sistemas de sujeción. Dentro de esto pues vamos a ver los diferentes tipos de amarres que tenemos dentro de nuestro portafolio, tanto amarres plásticos como amarres en acero inoxidable. Y luego de esto, los diferentes tipos de conectores de potencia que manejamos también dentro del portafolio nuestro. Entonces, dentro de la línea de amarres, como Panduit tenemos una gran cantidad de líneas de producto. Los que normalmente encontramos en el mercado colombiano son los de uso general o los de uso, pues, digamos, para tipo contratista. Sin embargo, en el mercado Panduit es bastante conocido a nivel global por el tema de sus soluciones en amarres y de organización de cableado. Vamos a desarrollar un poquito más a fondo cada una de las líneas de producto. Dentro de los amarres tenemos pues amarres tipo bandera, como los pueden ver acá. Tenemos amarres también con entrada paralela, amarres también con un refuerzo con la lengüeta metálica para tener una mayor fuerza en el amarre. Tenemos pues digamos también todas las herramientas de instalación, dentro de las cuales tenemos herramientas manuales y esta herramienta automática que es el Pad System. Esta herramienta es muy usada en el sector de manufactura, principalmente en el tema de manufactura de tableros, manufactura pues de arneses eléctricos para carros, pero pues vale la pena que ustedes igual sepan que existe la solución. Dentro de las certificaciones, pues digamos que dentro de los, como a modo general, normalmente los amarres tienen una certificación UL que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con posicionamiento de dispositivos y cableado, dentro de los cuales, pues digamos que nosotros como Panduit tenemos la certificación en el file 56854. Adicional al tema de UL, contamos con diferentes tipos de certificaciones, dentro de las cuales pues tenemos certificaciones militares en Estados Unidos, certificaciones aeroespaciales,
dependiendo del tipo de amarre. No todas las familias de amarre pues van a cumplir con estas mismas, con todas las certificaciones. Por eso es que es bien importante, Alejo les va a estar compartiendo la guía de selección de los amarres para que ustedes puedan conocerlos y sepan cómo se debe hacer una correcta selección de los amarres. Dentro de nuestra línea, contamos con la línea Pantay. Esta línea es la línea más grande que manejamos, dentro de la cual pues tenemos todas estas diferentes aplicaciones que se pueden ver en la imagen, aplicaciones para tableros de control, para tableros de potencia, y pues digamos que están diseñadas especialmente para todo el tema de los instaladores. En este caso, pues venimos con longitudes del amarre desde 2.8 pulgadas hasta 43 pulgadas en diferentes materiales, colores y para aplicaciones específicas, y con diámetros de mazos de cable desde 0.06 pulgadas hasta 13 pulgadas de diámetro. ¿Qué caracteriza a nuestra línea de amarres Pantay? Es el diseño de una sola pieza. Están fabricados en una sola pieza, en una sola construcción. Hemos encontrado que hay algunos amarres que lo que hacen es crear el cuerpo del amarre y el cabezal aparte, y luego hacen la unión de los dos. Entonces, en este caso, pues la pieza está hecha en una sola pieza. Pues digamos, el amarre es completamente hecho en una sola pieza. ¿Qué aplicaciones tenemos para este tipo de amarres? Tenemos todo lo que es construcción y mantenimiento, reparación y operaciones en las líneas de producción, o pues digamos en la parte industrial. Tenemos todo lo que es producción de energía, oil and gas, plantas generadoras, plantas de proceso, pulpa y papel, refinería, acerías, alimentos y bebidas, todo el tema de construcción industrial, entonces todo lo que son proyectos tipo EPC, y adicional todo lo que son OEMs industriales. Tenemos un portafolio, dentro del portafolio tenemos aplicaciones en energías alternativas, todo lo que es cableado para amarres para parques solares, amarres también especiales, pues digamos, para todo el tema de intemperie, altas temperaturas, para arneses de cables, como les comentaba ahorita, para todo el tema de cableado dentro de los buses, automóviles, y pues todo lo que tiene que ver con línea de electrodomésticos. Entonces, todo lo que es línea blanca, por ejemplo, las neveras, lavadoras, pues todo eso tiene el tema de los amarres y los arneses de cables que ellos diseñan. Dentro de la línea, entonces vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de qué tipo de amarres tenemos. Entonces, tenemos este tipo de amarres que van a permitir ser puestos sobre montajes sobre las superficies, digamos en el tablero, por ejemplo, para asegurarlo al tablero, simplemente con orificios en el tablero, en el doble fondo del tablero, o pues digamos en la pared también. Entonces tenemos todo lo que es con tipo tornillo. Tenemos también amarres reutilizables. Este tipo de amarres reutilizables aplica para, digamos, cuando tenemos que hacer amarres provisionales, pues se pueden usar este tipo de amarres para no tener que estar generando desperdicios y poder reducir todo el tema de costos de operación. Y todo lo que tiene que ver para marcado, también con los mismos amarres, se puede generar todo el tema de marcación, complementando con nuestra línea de marcación. Dentro de la línea tenemos, pues, digamos, como les comentaba, el tema de amarres que se pueden sujetar a los tableros o a los doble fondos, dentro de los cuales, pues, vamos a tener esta línea que es particularmente diseñada en el cabezal. El amarre se sujeta por el cabezal, y lo que va a permitir entonces es, por ejemplo, el ahorro de la base adhesiva. Entonces, si tenemos los huecos en el tablero, en los doble fondos del tablero, con el mismo amarre vamos a poder hacer la sujeción al tablero. Entonces, en este caso no necesitaríamos un accesorio adicional, sino que el mismo amarre nos va a permitir hacer la sujeción al tablero y la sujeción, pues obviamente, al mazo de cables que estemos trabajando. Esta es una de las aplicaciones. Entonces, como se puede ver en este caso, pues tenemos el amarre ya puesto en el tablero, y en este caso pues está por ser instalado en la base del arnés de la parte metalmecánica de la máquina,
y lo que hace es por presión, se hace la inserción dentro de los huecos del tablero o de la estructura metálica y ya el amarre queda puesto y sin necesidad de una base adhesiva adicional. Adicional a estos tenemos también otra línea que lo que va a permitir es, no viene por la cabeza del amarre, sino que la cabeza que se inserta la parte que se inserta en el tablero, viene en la mitad del cuerpo. Entonces, en este caso es para permitir, digamos, mantener una mayor flexibilidad al hacer el amarre y evitar, digamos, que el amarre también sufra por temas de vibraciones. Entonces, en este caso, se usa, pues, digamos, este tipo de amarres que nos van a permitir lograr una mayor sujeción del mazo de cables. Tenemos varias líneas, dentro de esas, pues digamos que están los diseñados para los mazos de cables normales. Está todo el tema también, algunos que vienen diseñados para el uso de manguera corrugada. Entonces, cuando usamos la manguera corrugada para protección del cableado, la idea es usar este otro tipo de amarres, en donde lo que va a permitir es los movimientos laterales y los axiales. Si lo ven acá, este trae, pues digamos, como un accesorio adicional que lo que va a permitir es evitar ese movimiento con la manguera corrugada. Igual, pues digamos que lo que va a permitir es un diámetro mayor en las mangueras. Entonces, también cuando usamos la manguera corrugada es bien importante que sepamos qué tipo de amarre utilizar. ¿Qué es lo que pasa normalmente en el mercado colombiano? Usamos para todo los mismos amarres, pero no conocemos que hay amarres diseñados especialmente para evitar, por ejemplo, la laceración del cableado, de la chaqueta del cable, evitar que se la coma o que se masque por el amarre. Tenemos también, pues, digamos, todo lo que tiene que ver con aplicaciones especiales. Entonces, hay algunas aplicaciones en donde no se puede usar el nylon convencional del que está hecho un amarre, sino que requiere un nylon especial o otro tipo de material, puede ser en acetal, en polipropileno, dependiendo pues del ambiente en el que se vayan a instalar. Entonces, esta es alguna de las aplicaciones. Este es otro de los amarres que tenemos, que es de doble loop. Entonces, en este caso, el mismo amarre les va a permitir hacer este 8 para hacer la sujeción, por ejemplo, de dos mazos de cable o dos, en este caso, pues mangueras o cables de potencia. Entonces, esta misma aplicación la tenemos también para los 3 cables. Entonces, cuando tenemos las 3 fases o los 3 o tenemos 3 mazos de cables, el mismo amarre les va a permitir hacer este loop de tal forma que con el mismo van a poder hacer la sujeción de los 3 fases, por ejemplo, del cableado de potencia, los 3 mazos de cables que necesiten organizar en su tablero, en su bandeja. Algo bien importante de esta aplicación, este tipo de amarres no es un tipo de amarre que esté certificado para cumplir con normativa IS 61514. Creo que es con todo lo que tiene que ver con seguridad para el tema de cableado de potencia. Para esa norma tenemos otro tipo de aplicaciones que son las grapas, que digamos que lo que van a hacer es evitar que al momento, por ejemplo, de tener un arco eléctrico, el amarre se rompa y pueda generar el cable por efecto látigo o por el tema de la fuerza pues, del arco eléctrico. Físicamente el cable pues, pueda generar algún daño o algún accidente a alguna de las personas. De eso pues vamos a estar hablando más adelante con Sigma también. Para eso tenemos también todo otro portafolio de productos que están diseñados especialmente para ese tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones es más para la organización del cableado, más que para evitar el tema de accidentes o el tema de que por arco eléctrico se suelten los cables. Están diseñados para todo el tema de organización de cableado. Dentro del portafolio tenemos, como les decía, también materiales especiales para diferentes aplicaciones. Entonces tenemos todo lo que es amarres en polipropileno. Ahorita se los voy a estar mostrando, tengo algunas muestras de algunos de ellos acá, en donde vamos a encontrar también amarres en Tepsel. Tepsel es un material especial resistente a la radiación. Tenemos
en detectables, amarres detectables para todo el tema de alimentos y bebidas. Tenemos todo, como les decía, amarres especiales en nylon 12, no nylon 6.6, para resistentes a la intemperie. Tenemos amarres en alar, que son amarres de baja generación de humos y baja flamabilidad. Estos se usan mucho en la construcción comercial para todo el tema pues, de amarres de cableado estructurado en edificios, en donde pues tenemos todo el tema pues la parte pues del aire acondicionado. Entonces pues por normativa internacional deberían hacer baja llama, de baja flamabilidad y bajo humo. Tenemos materiales en alta temperatura y retardantes a la llama. Dentro de los materiales, entonces, como les decía, tenemos todo lo que es PIC. El PIC es un material especial con el cual nosotros hacemos esos amarres que van a resistir altas temperaturas. Dentro de las temperaturas que resiste este material, resiste temperaturas hasta 260 grados. Entonces, es un material especial. Si alcanzan a ver, digamos que no tiene la misma flexibilidad que pueda llegar a tener el nylon, pero pues digamos que están diseñados para todo el tema de alta temperatura. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cámaras de vacío de alta temperatura, filtros o trampas de alta temperatura, instrumentación en cabeza de pozo o pues en los pozos en todo el tema de oil and gas. Entonces, todo lo que necesite alta temperatura, hasta 260 grados, podemos usar este tipo de material. Entonces, por ejemplo, para todo el tema de reparaciones vehiculares, todo el tema de exhaustos, sujeción de los exhaustos, aplican este tipo de materiales. Tenemos el Tepcel. El Tepcel, si lo ven, de hecho, pues viene en diferentes tamaños. El Tepcel es un material fabricado especialmente para resistir radiación. Entonces, esto aplica para todo el tema de la industria aeroespacial, para todo el tema también, por ejemplo, de refinerías, donde tenemos resistencia a ácidos, bases, a los hidratos de carbono, todo lo que es plantas nucleares. De hecho, este amarre está certificado bajo normativa para uso en plantas nucleares y todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con a bajas temperaturas. Entonces, estos son amarres que se pueden usar también hasta altas temperaturas y bajas temperaturas. En este caso, tenemos aplicaciones, operaciones desde menos 60 grados hasta 170 grados centígrados. Tenemos lo que son nylon detectable. Entonces, en este caso, están este tipo de amarres. ¿Y qué es lo que trae en especial este tipo de amarre? Viene con trazas metálicas. Entonces, al momento que el amarre se parte por o se va a cortar, o pues digamos cuando por vibraciones pueda llegar a haber alguna herida que caiga en la línea de producción, entonces en este caso, el detector de metales al final de la línea de producción va a encontrar que hay trazas metálicas y va a rechazar el producto. Entonces, estos todos están certificados, estos amarres detectables están certificados para uso en industria farmacéutica, en industria de alimentos. También es muy usado en la industria de manufactura de llantas, en la química fina y en telas, particularmente donde podamos encontrar o que puedan, por la misma operación de la maquinaria, se pueda generar alguna brida del amarre o se pueda soltar el amarre y caer en la línea de producción. Entonces, para evitar el tema de contaminación y que llegue el producto final al cliente, entonces por eso manejamos este tipo de amarres detectables. Amarres de polipropileno, de ese sí no tengo muestra, pero pues el polipropileno pues es un material especial resistente a ácidos, todo el tema de soluciones alcalinas, sales. Entonces se usa mucho en el tema de refinerías, en el tema de procesamiento químico y pues también en el procesamiento de alimentos. Entonces, como lo ven, no todos los amarres y no todos los aplicaciones deberían usar el mismo tipo de amarres, ya que, por ejemplo, muchas veces nos dicen, no, pero es que el amarre salió malo, se está rompiendo muy rápido, entonces puede ser que el amarre está expuesto a luz ultravioleta, que está expuesto a químicos,
y lo que hace es generar una degradación de las propiedades químicas del nylon y obviamente logran que el nylon se rompa o se parta fácilmente. De hecho, para los que no saben, muchas veces los empaques vienen sellados al vacío y estos traen algunas trazas de humedad en los amarres de nylon, porque el nylon es muy propenso a los cambios de humedad. Entonces, si se abre, por ejemplo, una vez se abre la bolsa, de hecho, se debería hacer uso del amarre de la forma más rápida posible si estamos en un clima seco. Si estamos en un clima húmedo, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que al momento de hacer la prueba del amarre, si está muy húmedo, el amarre tiende a estirarse un poco. Y si es un clima muy seco, el amarre lo que hace es que se parte más fácil. Entonces, es por todo el tema de la dependencia de humedad y temperatura que tiene el nylon. Entonces, no podemos, como les decía, no podemos usar el nylon para todas las aplicaciones. Tenemos también todo lo que son amarres de entrada paralela. ¿Qué significa? Si lo ven, por ejemplo, en este caso, el amarre, la cabeza está de esta forma, que viene paralelo al amarre. Si hacemos la inserción se hace de forma perpendicular. Entonces, en este caso, ¿cómo viene la construcción del amarre? La construcción del amarre trae la cabeza volteada, de tal forma que la inserción se hace de forma paralela. ¿Esto para qué? Para evitar, por ejemplo, para tener, cuando tenemos espacios pequeños y evitar que haya también un tema de vibraciones o que por vibraciones, digamos, se pueda con la cabeza, cuando tenemos varios mazos de cable, si tenemos la cabeza de esta forma, podemos generar algún daño en el otro mazo de cables. Más que en el mismo mazo de cables nuestro, lo podemos generar sobre el otro. Si lo ven también, otra de las cosas que diferencia el amarre es que normalmente cuando hacemos el círculo, pues para hacer el amarre, la parte de las muescas queda por dentro, mirando hacia el mazo de cables. Entonces, en este caso, el cable puede llegar a sufrir algunas laceraciones, aunque pues igual digamos que por su construcción no debería. Entonces este amarre está diseñado al revés. Entonces en este caso la aplicación del amarre se hace al revés, quedando la guía de sujeción por fuera del mazo de cables, como lo pueden ver en la imagen. Entonces todo esto ayuda a disminuir el tamaño del mazo de cables, ayuda a disminuir el tema, pues, digamos, de los bordes que puedan ayudar a, pues, digamos, que puedan generar algún corte, algún daño en el cable. Entonces, este tipo de amarres están diseñados especialmente para ese tipo de aplicaciones cuando tenemos, por ejemplo, altas vibraciones, que el mismo mazo de cables pueda vibrar y pueda generar algún daño interno. Dentro de la misma solución, entonces pues tenemos también algunos amarres de cabezal más largo que van a permitir igual hacer todo el tema de sujeción. Nosotros igual dentro del portafolio manejamos unas bases que van a permitir que esta base del cable, este cabezal, quede sujeto de tal forma que se pueda amarrar se pueda ajustar o se pueda asegurar a la bandeja del cable, a las paredes, de tal forma que al doble fondo del tablero, de tal forma que pues vamos a tener una sujeción mucho más segura. Amarres hiper B, este tipo de amarres son amarres especiales que generan pues son diseñados para alta tracción y alta sujeción. Dentro de su diseño tienen las cuñas, están por ambos lados, lo que puede, pues, ayuda a generar una fuerza mayor también en todo el tema de tracción del amarre, y que puedan resistir pues más libras también al momento de hacer la tracción, pues el amarre. Adicional a esto, pues también tienen una posición de espera en donde pueden ser usados como amarres temporales. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, no se usa todo el amarre siempre, sino que simplemente se puede dejar la sujeción como un amarre temporal y ya cuando tenemos que hacer algún cambio o ya vamos a dejarlo definitivo, simplemente lo aseguramos y lo dejamos de esta forma.
Estos son los amarres que les comentaba, que son los amarres que traen la lengüeta metálica para el tema, digamos, de lograr una mayor cantidad de fuerza disponible en el amarre. ¿Qué es lo que normalmente encontramos al momento de hacer las pruebas en los amarres normales? ¿Por qué se dañan? Se dañan porque se parte la lengüeta plástica dentro del amarre y es porque se está haciendo presión, una presión mucho más alta de lo que tiene, de la que está diseñada el amarre. Entonces, en este caso, este tipo de aplicaciones en donde tenemos, por ejemplo, mercados de petróleo y gas, en el tema pues de mantenimientos, que son aplicaciones que requieren un grado mayor de robustez. En este caso, pues la lengüeta en acero inoxidable proporciona un rendimiento y una fiabilidad mucho más alta que que los amarres plásticos que usamos normalmente. Entonces, eh, esta es como viene su diseño. Entonces, si lo ven, la lengüeta metálica lo que va a hacer es proporcionar eh, un mayor, eh, una mayor resistencia del amarre. Entonces, esta lengüeta viene fabricada en acero 316, lo que va a permitir, pues, digamos, que sea usada en ambientes corrosivos y pues que genere un desempeño único dentro de la aplicación y lo que le va a permitir, pues, digamos, soportar mayores fuerzas a la mar. Dentro de las aplicaciones también que manejamos estaban también todo lo que tiene que ver con amarres aéreos. Este tipo de amarres se usan mucho en la industria, por ejemplo, de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la fibra óptica. Entonces, en vez de usar la fibra aérea, pues digamos la autosoportada, lo que podemos hacer es simplemente con este tipo de amarres tenemos la guía con el cable, con pues digamos un cable metálico como guía y con el amarre lo que hacemos es la sujeción de la fibra o por ejemplo para todo el tema de cableado telefónico en planta externa o cable coaxial, este tipo de amarres nos va a ayudar a cumplir con esos requerimientos y pues digamos que no vamos a tener que usar un cableado especial, sino que simplemente teniendo en cuenta la guía vamos a poder usar el cable. Entonces si lo ven, este digamos es como se vería en un corte el amarre. Entonces en este caso tenemos la guía en donde vamos a tener un diámetro máximo de 8.1 milímetros o de 0.32 pulgadas. Vamos a tener un espaciador que va a permitir, pues, digamos, que no quede conectado directamente o que no haya conexión, pues, digamos, entre la guía y el cable que estemos usando. Y ya el cable o el mazo de cables que estemos usando, pues, dependiendo del tamaño del amarre, vamos a lograr un tamaño de un mazo diferente para cada uno de ellos. Entonces, todos estos son amarres de aplicaciones especiales que normalmente no teníamos en cuenta al momento de seleccionar un amarre o encontramos que hay algunas aplicaciones en las que estábamos usando de pronto algo más costoso o estábamos usando algún material inadecuado. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, la solución para cada una de las necesidades que ustedes tengan. Si ven, por ejemplo, que tienen, como les decía, amarres que se están partiendo, se están dañando antes de tiempo, o tienen, por ejemplo, el tema de aplicaciones solares en donde debido al tema de resistencia a rayos ultravioleta, al tema de humedad, temperatura, todo esto viene dependiendo de ese tipo de aplicación, viene un material y un tipo de amarre diferente para lograr que tenga su desempeño a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, por ejemplo, para plantas solares normalmente el contratista o la persona, pues digamos que se gana la licitación, opera la planta por entre 15 y 20 años. Entonces, la idea de los amarres de acetal es que tengan una duración de ese tiempo. Entonces, a la intemperie. Entonces, ese tipo de amarres lo que van a permitir es que no estemos haciendo cambio de amarres o que tengamos que estar revisando que los amarres están bien puestos o no se hayan soltado, sino que simplemente ya vamos a tener la seguridad de que van a durar hasta 20 años a la intemperie. Lo mismo pasa con este tipo de amarres. Como es un amarre resistente al ambiente, pues está hecho en polipropileno, entonces pues igual va a asegurar su desempeño hasta por 20 años. Entonces es algo bien importante también que el desempeño pues va a depender de la correcta selección del amarre que estemos haciendo. Adicional a eso, pues tenemos también todo lo que son las herramientas, como les comentaba. En este caso,
tenemos las herramientas manuales, en donde lo que nos va a permitir es hacer la tensión y el corte de una forma mucho más limpia dentro del amarre. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cabezal, lo que hacemos es cuando se acciona la herramienta, este cabezal se va corriendo y cuando ya llega al punto que seleccionamos con esta perilla, él va a hacer un corte limpio en el amarre, evitando, por ejemplo, que queden las puntas que normalmente quedan cuando hacemos el corte con el cortafrío. Entonces normalmente quedan algunas puntas en el cabezal que pueden generar daños también al cableado, o igual, por ejemplo, a las personas les puede causar laceraciones normalmente en los dedos. Entonces este tipo de herramientas nos van a ayudar a disminuir esos errores de operación para lograr que, uno, el amarre quede instalado correctamente, y dos, para disminuir todo el tema de daños que se puedan presentar a futuro. Entonces voy a mostrarles aquí una aplicación. Entonces, en este caso, si lo ven, digamos que vamos haciendo la aplicación y él al final ya hace el corte de acuerdo a como lo tenía. Si lo pueden ver acá, digamos que en este caso queda la punta completamente limpia y evitando lo que les decía, el tema de las muescas, y en este caso pues el amarre queda sujeto de acuerdo al nivel de tensión que requiere el amarre o que puede soportar el amarre, y de acuerdo pues al diámetro que tengan de cableado. Entonces, este tipo de herramientas es bastante utilizado. No es muy conocido en el mercado colombiano, pero pues vale la pena también que empecemos a implementarlo y que tengamos una implementación de nuestros amarres y de nuestros mazos mucho más limpia y mucho más profesional. Entonces es muy usado en México, por ejemplo, en la industria de arneses de cables, cuando se hace la solución de forma manual, en caso tal de que no se use de forma automática. En el caso de la herramienta automática que les comentaba anteriormente, funciona, hace, digamos, todo el proceso de forma automática con presión, aire a presión. Entonces, en este caso, es simplemente una pistola que hace la aplicación del amarre. El amarre, de hecho, viene en unos rollos, no viene sueltos como los veíamos en bolsa, sino que vienen pegados por la cabeza y se van alimentando a la máquina. Entonces, en ese caso, lo que van haciendo es cuando tenemos grandes volúmenes de amarres para usar en una estación de trabajo, como les decía, en tableros eléctricos, fabricación de tableros eléctricos, fabricación de CCMs, en todo el tema de la industria automotriz para los arneses de los carros. No sé si muchas veces, si ustedes han visto cómo vienen los arneses de los automóviles, entonces en este caso es más para aplicaciones de alto volumen. Entonces, como les decía, aquí van a poder hacer la selección de la tensión que tienen que usar. Van a, pues digamos, dependiendo del tamaño del amarre, pues él va a traer una guía, si es un amarre estándar, si es un amarre de trabajo pesado, hay otra herramienta, por ejemplo, esta es la de trabajo mediano pesado. Hay una herramienta para los amarres, por ejemplo, de bajo, de pequeños, que son los de 8 libras, 12 libras, 20 libras. Entonces, digamos que en ese caso, pues sería el uso de la otra herramienta. Tenemos adicional también todo el tema de acero inoxidable. Dentro de lo que tenemos, pues, el amarre en acero inoxidable puro, sin ningún recubrimiento, acero recubierto de poliéster y acero inoxidable recubierto en nylon 11. Entonces, también va a depender mucho de la aplicación. En este caso, los amarres, este tipo de amarres es igual que estos. Vienen con un cabezal que es autobloqueante, lo que acelera la instalación. No van a tener que usar, pues digamos, como se usa con la cinta Bandi, que son con las grapas, sino que simplemente él viene ya de un tamaño y ustedes lo que hacen es hacer, igual que con el amarre, hacen el proceso de cierre y ya el amarre queda bloqueado también. Pues viene la herramienta también para todo el tema de amarres metálicos para hacerlo de forma más limpia. Pueden ser usados en un amplio rango de aplicaciones, interior, exterior, incluso para enterramiento directo. Entonces, cuando tenemos que hacer mases de cables de potencia, por ejemplo, o todo el tema de amarres para enterramiento, se pueden enterrar directamente, no tienen ningún problema. Vienen con bordes redondeados para asegurar la integridad del cable.
hemos encontrado también mucho que los bordes traen algunos filos, los de la competencia, entonces en este caso vienen con bordes redondeados para evitar que se rompa la chaqueta del cable y pues asegurar también el tema de evitar cortes en los empleados. Están disponibles en acero 304 y en acero 316 para aplicaciones generales o aplicaciones pues ya más corrosivos. Y como les decía, pues la cabeza es autobloqueante. Entonces, en este caso, este es un diseño patentado por nosotros en donde lo que, como les comentaba, el mismo amarre viene de esta forma, de tal forma, de hecho la cabeza pues, es algo similar al amarre plástico, entonces lo que va a hacer es que al momento de cerrarlo, el amarre ya queda completamente bloqueado. Entonces, estos vienen en tamaños específicos de acuerdo pues a la necesidad, pero no van a requerir el tema de las grapas para cierre y la herramienta pues adicional para todo el tema de corte y aplicación de la grapa. Como les decía, poliéster y nylon 11 para todo el tema, por ejemplo, de ambientes extra corrosivos. Estos, por ejemplo, también pues vienen certificados para resistencia ultravioleta, en materia libre de halógenos. Todo depende de la aplicación en la que lo vayan a usar. Como les decía, vienen de varios tamaños. Pueden venir, pues, digamos, como de acuerdo a lo que ustedes necesiten y les va a ayudar, pues, digamos, a todo el tema de mantener y hacer la aplicación de forma mucho más rápida. Eso es todo por el lado de la línea de sujeción. Vamos a hablar un poco ahora acerca de los conectores de potencia, también para que conozcan nuestro portafolio de conectores de potencia. Ya muchos lo conocen, pero la idea es que lo podamos reforzar y veamos pues el tema de las certificaciones que cumplen los conectores. ¿Cuál es la importancia? Antes de iniciar con el portafolio, la idea es arrancar con la importancia de una compresión exitosa. Hacer el ponchado de forma exitosa nos puede evitar dolores de cabeza mucho más adelante. Eligiendo de qué depende la compresión exitosa, entonces elegir el conector adecuado. Muchas veces, y me he encontrado con varios casos en los que los clientes traen, por ejemplo, el cableado de Europa o vienen con estándar europeo, que es un estándar en milímetros, y lo que hacen muchas personas es decir, los 30 milímetros o los 50 milímetros es como un 1000 MSM, entonces vamos a usar la terminal de 1000 MSM. Eso no debería hacerse porque, pues digamos que va a haber una cierta diferencia, estamos redondeándolo y eso nos va a implicar que o nos estemos quedando cortos o nos estemos quedando largos en el tema del conector. Entonces, ¿qué es lo que va a causar ese tipo de usos o de malas prácticas que estamos usando, que estamos haciendo? Es el tema de puntos sueltos o puntos calientes en el momento de hacer la compresión. Adicional a eso, pues está el tema también de elegir la herramienta de compresión adecuada para usarla con el conector y el tipo de cable que vamos a comprimir. Y adicional, garantizar el cumplimiento de los requisitos de UL y la CSA para después de la instalación. Esto normalmente es lo que nos encontramos cuando tenemos una mala aplicación, entonces podemos tener conatos de incendio. ¿Por qué? Porque estamos generando, como les decía, puntos calientes o, por ejemplo, que al momento cuando estamos teniendo vibraciones y tenemos puntos sueltos y la compresión no quedó bien hecha, podemos generar un arco eléctrico, que se suelte el cable, que generemos un arco eléctrico fase a fase o fase a tierra, perdón. Entonces, la idea es que hagamos la compresión de manera exitosa de primera. Entonces, ¿qué nos va a permitir tener una compresión exitosa de primera? Entonces, unas instalaciones más seguras, tanto para los empleados como para todo el tema, pues, digamos, de los activos. Tenemos todo el tema de menos riesgos financieros, entonces va a significar menos paradas de planta, menos reprocesos de instalación, va a significar menos pérdidas para la empresa y también una disminución en las fallas en los equipos. Como les decía, normalmente, por ejemplo, en un tablero de control, en un tablero de potencia, podemos crear falsos contactos. Entonces, ¿qué generan los falsos contactos? Fallas para los equipos y pueden generar daños también a los equipos y a los activos que tenemos en nuestra planta o en nuestro proceso productivo.
Dentro de los conectores, como les decía, tenemos los conectores en unidades imperiales, que son las AWG, los MCM, los KC1000. Están los conectores en unidades métricas, que son los que deberíamos estar usando, por ejemplo, si el estándar que usamos es europeo, si estamos en una empresa europea o si la máquina que nos llegó es una máquina europea, deberíamos poder usar los conectores correctos. Entonces están los conectores en unidades métricas y tenemos toda la línea de conexión en aluminio. Entonces ahorita vamos a ver qué tipo de certificaciones cumple cada uno de los conectores. Algo bien importante es el tema de las certificaciones. Todos nuestros conectores están certificados por RETIE. Cumplimos con certificación UL 486A y B. Algo bien importante para los conectores de cobre es este tema de la certificación Telcordia. La certificación Telcordia la vamos a ver ahorita más adelante. Es una certificación que requiere unos niveles de pruebas mucho más fuertes que lo que requiere, por ejemplo, la UL. Entonces, este tipo de certificaciones nos van a permitir tener un desempeño muchísimo mejor que lo que tenemos con los cables los terminales que vienen certificados UL o que tienen únicamente una certificación RETIE. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la certificación RETIE para los que son tableristas? Si van a hacer alguna exportación, la certificación RETIE no es una certificación válida internacionalmente. Entonces, normalmente tienen que tener una certificación de UL 508 o una certificación UL que para este caso, pues nuestros conectores, como vienen certificados UL, y si es comprimido con la herramienta adecuada, la conexión también puede quedar certificada UL, de tal forma que va a ser mucho más fácil el proceso de certificación de su tablero. Y tenemos también todo el tema de la certificación del ABS, que es para todo el tema de embarcaciones en acero en Estados Unidos. Entonces, estos vienen certificados a 35.000 voltios, temperatura nominal a 90 grados centígrados. Entonces, cuando, como les decía, se comprimen con las herramientas y dados de compresión nuestras. O también en algunos casos nosotros permitimos, ya que las pruebas que se han hecho para los conectores, hacer la compresión con algunas herramientas de otros fabricantes. Entonces, eso pues igual lo podemos hablar un poco más adelante, a más a detalle, en caso tal de que ustedes lo requieran. Los conectores en aluminio, ¿qué diferencia tenemos con este tipo de conectores? Entonces, este tipo de conectores permiten una conexión bimetálica, es decir, se pueden conectar con cables tanto de cobre como cables de aluminio. Digamos que su fabricación es una fabricación especial y adicional a eso vienen con una grasa inhibidora para evitar el tema del par, la oxidación por par galvánico. Entonces, aplicaciones, paneles de control grandes, centros de control de motores, los inversores de potencia, gabinetes de distribución, switchgears de baja tensión. Todo eso, pues digamos que en rangos de cable desde el número 6 hasta los 1000 MCM. Certificaciones de este tipo de cableado, de este tipo de conectores, entonces tenemos igual la certificación UL y en Colombia pues aplica la certificación RETIE también para este tipo de conectores. ¿Qué tenemos dentro de los conectores también en unidades imperiales? Entonces, tenemos los conectores con orificio o ventana con orificio, un solo orificio para la conexión, que es como viene este tipo de conector. Entonces pueden venir con la ventana de inspección como opcional. Hay unos que vienen sin ventana de inspección o con ventana de inspección. Vienen en barril estándar, barril largo. En tema también, por ejemplo, de cableado, vienen disponibles con un ángulo también de la lengüeta de 45 y 90 grados. Esto para poder, por ejemplo, cuando tenemos espacios estrechos en el tablero, normalmente hacer el radio de curvatura de entrada del cableado de potencia es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que permiten ese tipo de conectores que manejan ángulos entre el barril y la lengüeta? Es lograr de forma mucho más fácil el diámetro, el radio de curvatura del cable.
Entonces, se usan mucho cuando son aplicaciones en espacios estrechos o en el tablero es muy estrecho. Entonces, en este caso, lograr el radio de curvatura va a ser mucho más sencillo. Tenemos también todo lo que son los conectores para empalmes, también en tambor estándar y tambor largo, y en la línea con doble orificio. Este tema de doble orificio, por ejemplo, aplica como normativa para todo el tema de tierra de telecomunicaciones. Entonces, en el tema de tierras de telecomunicaciones se pide que los conectores deben ser de doble orificio, y de hecho, si se han dado cuenta, las barras de tierras de telecomunicaciones normalmente traen los dos orificios. Eso es para hacer la conexión de forma, digamos, que se cumpla con la normativa para todo el tema de tierra de telecomunicaciones. Aplica también, por ejemplo, para todo el tema de mayor seguridad al momento de hacer la conexión a la platina. Entonces, para evitar que por temas de vibraciones, por temas, pues, digamos, de seguridad, también evitar que al momento de que haya de pronto algún arco eléctrico o algo, pues se desprenda el conector de forma mucho más fácil cuando lo manejamos con doble orificio. También para cable flexible, como les decía, muchas veces no es lo que estamos usando son el mismo tipo de conector para el cable estándar y para el cable flexible. Entonces es algo bien importante también que usemos el conector adecuado dependiendo del tipo de cable que tenemos. Entonces, si tenemos cable flexible, tenemos que usar los conectores para cable flexible. Si lo ven aquí, por ejemplo, en este caso el conector trae un tamborcito como una mosquita hacia afuera, lo que nos va a permitir, pues, digamos, hacer la conexión correctamente en el cable flexible. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, también, y lo he encontrado mucho con testimonios de algunos clientes que nos dicen que cuando se usa el conector inadecuado, lo que pasa es que tienen que cortarle algunos hilos al cable para poder hacer la inserción del conector y hacer el proceso, pues, de ponchado. Entonces, en ese caso, pues, estamos rompiendo la integridad del cable y pues no estamos asegurando el desempeño para el que viene fabricado. Entonces, en este caso tenemos que usar el conector adecuado también. Como les decía, viene, pues, digamos, igual con ventana de inspección como en este caso, o sin ventana de inspección como en este, con doble tornillo o con único tornillo, dependiendo, pues, digamos, del requerimiento que tengan y del tipo de aplicación. Igualmente, tenemos todo el tema de cableado, todo el tema de cableado con las lengüetas a 45 y a 90 grados para evitar el tema de daños en el cable por el radio de curvatura. Adicional a esto, digamos que estas son como algunas de las guías de selección que tenemos. Como les comentaba, tenemos barril corto, barril estándar, barril largo. Ya va a depender, pues, mucho de cuál sea la aplicación. Los conectores con doble ojo y para cable, digamos, para cable sólido, para cable flexible, va a haber un conector diferente. En unidades métricas, de igual forma que en los anteriores, únicamente viene con el rango de cables viene diferente, viene para clase flexible viene desde 4 milímetros hasta 300 milímetros y para clase 2R rígido de 4 milímetros a 630 milímetros. Si lo ven, el tema, por ejemplo, el tema del cableado es diferente. No estamos hablando de AWG o de MCMs, sino que hablamos de milímetros cuadrados. Entonces ahí es donde yo les digo que viene la diferencia más grande con el tema de para qué tipo de cable estamos usando y cuál es el estándar que estamos manejando. Si usamos estándar milimétrico, nuestros conectores deberían ser milimétricos. No es que nuestro cable es de 300 milímetros cuadrados, entonces eso equivale más o menos a un 350 MCM o a un 500 MCM. Eso no está bien hecho, por lo que les decía, muchas veces o el conector se queda pequeño o el conector queda muy grande. Entonces, tiene que usarse el conector para el que está diseñada, para el cable adecuado. Y como lo ven aquí, entonces estos también vienen, esto era lo que les decía, en este caso,
tenemos el conector con la lengüeta a 45 grados, en donde entonces lo que vamos a tener es la entrada del cable de forma mucho más fácil. No vamos a entrar de esta forma, paralelo pues a la lengüeta, sino que vamos a tener una desviación de 45 grados. Y en este caso, si lo ven acá abajo, vamos a tener una entrada del cable a 90 grados. Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener un ingreso del cable cumpliendo con el tema del radio y curvatura del cableado. Estas son algunas de las pruebas que hace Telcordia y la diferencia que tenemos con el tema de UL. Entonces, como les decía, la UL 486 lo que hace es estas tres pruebas: prueba de seguridad con el cable, calentamiento estático y la de jalón del cable. Mientras que en la prueba Telcordia, con el nivel de certificación NEPS 3, debemos pasar por todas estas pruebas. Entonces, un test de vibración, una prueba de alado de hilo, un ciclo de temperatura y humedad, un ciclo de corrosión de sulfuro y hidrógeno, 30 días de nieve salina a la corrosión, una prueba de Ale del alambre, una falla de corriente alterna, esto es para una muestra nueva, una falla de arco eléctrico, ensayo de extracción del hilo y corrosión bajo tensión. Entonces, si lo ven, este tipo de conectores, como son los nuestros al estar certificados bajo normativa Telcordia en su nivel NEPS 3, van a ser unos conectores que tengan un desempeño muchísimo mejor que los conectores que puedan tener únicamente o certificación RETIE o de hecho únicamente la certificación UL. Entonces, eso les va a generar un desempeño mucho más alto, ya sea, por ejemplo, en ambientes salinos, en ambientes altamente de alta humedad, en donde se puedan presentar, por ejemplo, todo el tema de corrosión, ambientes corrosivos. Entonces, esto lo que nos va a asegurar es que el conector esté funcionando correctamente en ese tipo de ambientes. Adicional a esto tenemos todo lo que son los conectores mecánicos en cobre y en aluminio, hacer las derivaciones y pues los tipo tornillo partido. Estos son algunas de las aplicaciones, por ejemplo, para todo el tema de derivación. Y ya por último, pues les vamos a hablar un poco acerca de las herramientas. Como les decía, la idea de que el conector, que la conexión quede certificada, es que se puedan usar las herramientas y los conectores del mismo fabricante. Entonces, en este caso, dentro del portafolio, nosotros también contamos con todas nuestras herramientas hidráulicas, como son estas dos, para dados o sin dados, y las herramientas eléctricas o electrohidráulicas, que son las que nos van a permitir hacer el trabajo también de una forma muchísimo más sencilla y más ergonómica. Ahorita les vamos a poner un video corto acerca de la aplicación de uno de los conectores con nuestras herramientas. Como lo mencionó Alejandro, si hay alguna duda, por favor déjenla en el chat y la vamos respondiendo ya ahorita que se termine el video. Entonces, en este caso, esta es una herramienta que es para hacer todo el tema de punchado con dados. Entonces, la herramienta es una herramienta que usa pues hasta 12 toneladas de presión. Funciona con baterías recargables. Algo bien importante es que estas herramientas se pueden usar en ambientes, áreas clasificadas. Lo único es que la batería tiene que ser insertada antes de ingresar al área clasificada. Y pues aquí está el proceso de uso de la herramienta. Entonces, en este caso, vamos a hacer el proceso de instalación de los dados. Si lo ven, es bastante sencillo. Entonces, vamos a hacer el proceso de compresión de uno de nuestros terminales con el cable. Hacemos el proceso de inserción de la batería. Aquí la batería pues, nos da el tema de alimentación.
la cabeza de la herramienta puede rotar para poder ser usada en diferentes posiciones. Entonces, en este caso, se hace el aseguramiento del conector y luego de esto se hace el proceso de ponchado. Entonces, una vez termina el ponchado, la misma herramienta, el pistón de la misma herramienta hace la retracción una vez el ponchado queda hecho correctamente. Entonces, vamos a hacer el segundo proceso de ponchado. Este es un conector que requiere dos ponchados, compresión en 2 puntos. Entonces, si lo ven, hacemos el segundo proceso. Aquí ya está el primer ponchado y aquí hicimos ya el segundo ponchado. Esta herramienta tiene la ventaja, por ejemplo, que se puede conectar a un software nuestro en donde les va a permitir conocer la cantidad de ciclos que lleva la herramienta, si está operando correctamente, cuántos ciclos le falta para hacer, digamos, el proceso de mantenimiento predictivo, preventivo de la herramienta. Entonces, les va a permitir también conocer, por ejemplo, por proyecto o por turno, cuántos ponchados se han hecho, si se han hecho correctamente. Entonces, pues digamos que les va a permitir llevar un control un poco más alto del proceso de uso de la herramienta. Alejo, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Sí, señor. Tenemos una pregunta que nos hace el ingeniero Danilo sobre los amarres PLWP. Él nos pregunta sobre el tema pues, del diámetro de perforación. Creo que se refiere como a esta parte A de los, acción. a los de inserción en el tablero. Exacto. Sí, señor. Esos vienen dependiendo viene la cabeza, dependiendo del tamaño se puede seleccionar si es un tornillo, no sé, 3/8, de 1/4, de si es un tamaño M10, dependiendo en la guía de selección de ese tipo de amarres lo vamos a poder encontrar qué tipo de perforación se tiene que hacer para hacer la perforación para el tornillo, pues para hacer la inserción del amarre en la perforación. Hasta el momento, pues no tenemos más preguntas, ingeniero. Ok, bueno. Si no tenemos más preguntas, entonces eso sería todo por mi parte. A todos muchísimas gracias por su asistencia. Los vamos a estar convocando nuevamente, como les decía, para que conozcan el portafolio de las grapas de sujeción que les estuve mencionando ahorita, para todo el tema de prevención de accidentes por todo el tema de arco eléctrico, por desprendimiento de los cables por arco eléctrico. Entonces, nuevamente muchísimas gracias por la asistencia. Esperamos contar con ella nuevamente en las siguientes sesiones. Muy buen día para todos. Sí, ingeniero Luis, muchas gracias por este espacio. Igualmente, agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Como lo mencionaba el ingeniero Luis, pues vamos a estar haciendo unas convocatorias para ir conociendo un poco más sobre las soluciones que tenemos desde el portafolio eléctrico de Panduit. Y también, pues, invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Sigma-Nertel. Hemos venido compartiendo algún contenido interesante. Ahí van a estar enterados sobre temas de promociones, productos nuevos y alguna información importante para todas las soluciones que venimos manejando. Nos queda sino agradecerle a todos los que nos acompañaron el día de hoy, desearles un feliz día y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.